Bendiciones de parte del Señor, mi amado hermano. Hoy estamos compartiendo nuevamente la palabra de Dios con cada uno de ustedes y siempre nos gozamos, siempre lo disfrutamos. Nuevamente me acompaña el pastor Jonathan Blanco. Amén. Hoy vamos a tratar la segunda parte del tema que iniciamos en esta semana, el Dios de propósitos. Pastor, un saludo a nuestros queridos hermanos. Muchas gracias, apóstol. Dios le bendiga y Dios les bendiga a ustedes también, hermanos. Amén. Gracias por la oportunidad que nos abren de poder llegar hasta el lugar donde usted se encuentra a través del dispositivo que usted haya elegido, sea por video o por audio. De verdad que les bendecimos y queremos hoy compartir con ustedes esta hermosa palabra del Señor. Amén. La semana, principios de semana, pastor, estuvimos hablando acerca de este maravilloso Dios de propósitos. Amén. Todos somos llamados a ejecutar los propósitos perfectos de Dios. Sin embargo, en ocasiones nos alejamos de los propósitos de Dios o interrumpimos esos propósitos de parte de Dios. Sí. Así que cuando hablamos acerca de este tema nos referimos a los hermanos de José, la historia bíblica del libro de Génesis. Cuando ellos de repente empezaron a sentir celos, empezaron a tener contienda, empezaron a tener una lucha profunda con José por esa envidia que había acarreado ese propósito tan grande que Dios tenía en la vida de este hombre. Así que ellos tomaron una decisión y la decisión fue de venderlo. Claro. Lo vendieron como esclavo. José fue llevado, y conocen la historia, a Egipto a vivir en una condición diferente. Sin embargo, en medio de todas estas cosas, el gobierno de Dios, la soberanía de Dios, el favor de Dios, Amén, estuvo presente en todas estas etapas de la vida de este hombre. En la vida espiritual ocurre algo semejante y en la vida natural también. Saben, no todos los sueños y los propósitos de Dios tienen que ser revelados a todas las personas. Hay personas que las reciben con gozo y alegría, y hay personas que más bien se enojan, se enfadan y buscan esa contienda, o empiezan a salir o a surgir esos celos de que por qué él y por qué yo no. Así es. Pero no nos damos cuenta simplemente del hecho de que José, en este caso el de la historia bíblica, tenía la disposición en su corazón para poder cumplir el propósito de Dios. Mas sin embargo sus hermanos permitieron que el enemigo ejecutara una serie de acciones en sus vidas, y al permitir esto ellos empezaron a desarrollar esa amargura, esos celos, esa contienda, esa situación en ellos que no les permitía ver no solamente el propósito de Dios en la vida de su propio hermano, sino que ya tampoco les permitía ver sus propios propósitos. Claro. Ahí es cuando se alejan de ese propósito, pastor. Sí, y esta parte es trascendental, digamos, que podamos comprenderla, porque lamentablemente, por digamos decirlo así, a priori, estamos destruyendo un futuro que Dios ya tiene planeado para nosotros, y que estamos seguros de que ese futuro, el futuro que Dios tiene planeado para nosotros, es un futuro de bendición, porque ya el Señor lo ha establecido así. Amén. Por su palabra. Pero algo que decía ahora usted, apóstol, es algo totalmente claro e importante. Cuando empezamos a adentrarnos en esa envidia, en ese egoísmo, en esas raíces de amargura en la que pueden venir a nuestra vida porque el Señor está desatando su propósito en otras personas y no en mí. Lamentablemente, cuando entramos en esto, cegamos nuestros ojos de una manera tal que no nos permitimos ver ese futuro de bendición que ya Dios tiene para nuestras vidas. Y gloria a Dios por el futuro de bendición que ya tiene por esa persona, por ese hermano, por ese familiar, que es un propósito, wow, hermoso y grande. Pero vemos solo que Dios quiere solo hacer el propósito grande sobre él, pero no quiere hacer un propósito grande sobre mi vida. ¿Por qué? Porque lo empezamos a ver con una vista cegada, con una vista velada, y vemos que solo hay propósitos grandes para otros, pero no un propósito grande para mí. Dios hoy nos está diciendo, veámoslo con una renovación de mente y de ojos para poder ver el propósito también grande que Dios tiene para nuestras vidas. Amén, amén.
Sabes, pastor, la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 15, mirad bien, no sea que alguno se deje alcanzar de la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. O sea, las raíces de amargura es algo tremendo. Hay personas que viven, como la palabra misma lo dice, amargados en su vida por tantas desilusiones o tantas situaciones personales, echándole la culpa a medio mundo de su vida y de su entorno, y no se dan cuenta que la culpa no la tuvo el medio mundo. Exacto. La culpa la tuvo ellos porque permitieron guiarse por sus emociones y cargarse entonces de resentimientos, envidias, amarguras que les están destrozando no solamente espiritualmente, sino también físicamente, porque vienen enfermedades a través de ellas. Wow. Y adicionalmente a esto, no le permiten que el proyecto divino, que el plan, el propósito de Dios sobre sus vidas se lleve a cabo, precisamente porque Dios no puede usar, Dios no puede levantar, Dios no puede hacer algo que Él desea en personas que están cargadas con todas estas raíces. Hay personas, yo no sé si has visto ciertos árboles, pastor. Hay algunos árboles, como por ejemplo las palmeras, que cuando mira la raíz, no es una raíz, es un montón de raíces, pero una cantidad impresionante, son miles de raíces que se empiezan a irrigar por todo ese lugar. Sabes, si notas físicamente, uno escucha a los médicos hablar acerca del cáncer y dice que son como raíces por todo, invadió todo el cuerpo de alguien. Precisamente la amargura hace eso, invade el cuerpo de las personas y los llena de tal situación como la hiel, que todo es amargo, todo es duro, todo es difícil, todo es malo, nada puede salir bueno de ahí. Y ocupamos entonces quebrantarlo. Amén. Ocupamos ser sanos de eso. Amén. Pedir a Dios la restauración y la restitución, pero con mi decisión de que quiero soltar eso, que quiero renunciar a ese esquema de vida, para que entonces la gracia, el favor y la misericordia me alcancen, esto sea quitado de mí y por ende el Señor me muestre esos propósitos con los cuales yo debo de avanzar. Amén. Apóstol, hay una palabra clave también en ese verso que usted leyó de la palabra de Dios, y es la palabra contaminación. Claro. Wow, y es tan importante, y de verdad Dios nos da la oportunidad de recibir esta palabra, recibirla en nuestro espíritu para entender claramente lo que eso significa. Porque además de que yo estoy buscando la manera por medio de esa raíz de amargura y de esos celos y esas envidias de traerme abajo el propósito de alguien, no me doy cuenta que esa contaminación está trayendo abajo mi propio propósito de Dios. Y estoy inclusive hasta alcanzando con esa contaminación a otras personas, diciendo, restándole valor a lo que la palabra dice con respecto a que el propósito de Dios es perfecto. Y muchas veces con respecto a esto que que estoy compartiendo con ustedes en este momento muchas veces nos hacemos la pregunta de ¿cuál es ese propósito perfecto de Dios? Esa voluntad perfecta de Dios. Bueno, la misma palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 12 verso 2 nos dice cómo. Y muchas veces decía usted, apóstol, anteriormente, el camino más fácil es como lo hicieron los hermanos de José, es desechar ese propósito, vender mi propio propósito. En otras palabras, ese vender es desechar mi propio propósito simplemente por esa raíz de amargura. Pero la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 12 verso 2 lo que nos dice es que no nos conformemos a ese camino fácil. No os conforméis a este mundo, y dice ese verso del libro de Romanos, mas renovaos. Amén. Wow, dice renovaos en vuestra mente. Y esa renovación significa
voy a dejar a un lado la raíz de amargura, voy a dejar a un lado los celos, la envidia, voy a enfocarme en darle honor a Dios, en seguir adelante bajo ese propósito, porque termina diciendo ese verso del libro de Romanos, lo voy a leer literalmente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La palabra de Dios es clara, es directa, y bajo en eso es que nosotros vamos a entender claramente que podemos descontaminarnos, renovándonos, para alcanzar esa voluntad perfecta de Dios. Amén. Saben, José decidió ser diferente a sus Amén. hermanos. Es una cuestión de decisión. Finalmente se resume en eso, es una cuestión de decisión. Amén. José decidió ser diferente a sus hermanos. No fue fácil el camino de Claro. José. No fue fácil ser señalado, no fue fácil ser vendido, no fue fácil inclusive que se le levantaran falsos testimonios, no fue no fue fácil que fuera a la cárcel. Claro. No fue fácil, la vida de él no fue sencilla, pero él tenía claro algo, que Dios tenía un propósito con él. Así es, amén. Y que ese propósito de Dios se iba a cumplir en el tanto su vida estuviera limpia de todo ese tipo de contaminaciones. Amén. Así que él decidió, antes de guardar rencor, él decidió perdonar. Antes que tener envidia de los hermanos que podían estar disfrutando al Padre, él decidió seguir adelante y confiar que Dios tenía el control en medio de todas las circunstancias. Amén. Antes de tener una vida llena de quejas y vivir en esa quejadumbre constante, él decidió simplemente empezar a magnificar el nombre de Dios y agradar a Dios con su vida en todas las áreas. Amén. Finalmente, el propósito de Dios era más fuerte que cualquier otra cosa en la vida de él. Amén. Él decidió por eso. Y sabemos los resultados. Los resultados fueron maravillosos. Dios lo levantó, Dios lo puso en alto. Dios hizo de este hombre alguien que alimentó no solamente al Egipto de aquel entonces, sino que alimentó al mundo conocido de aquella época, a través de aprender a ser guiado por Dios para que el propósito se cumpliese. Hoy es un día para que usted y yo tomemos una decisión sabia, la decisión de buscar, anhelar y disponer nuestra vida para encontrarnos con ese maravilloso propósito de Dios. Y sin duda alguna, la bendición del Señor, el favor de Dios, será derramado sobre ti de una manera que no has imaginado antes. Simplemente es una decisión. Elige desechar aquellas cosas que no nos convienen como hijos de Dios y aceptar aquello que el Padre nos ha provisto. Aprender a soltar todo aquello que el enemigo quiera traer a nuestras vidas para ensuciarnos. Recuerda, no somos un basurero. Los basureros recogen todas las cosas sucias. Usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Y como hijos de Dios, somos lavados con la sangre de Jesucristo. Él te perdona y me perdona de todos mis pecados y nos recibe tal cual somos, con el anhelo de que podamos ser diferentes día tras día a través de Él. Que Dios te bendiga. Para nosotros ha sido un gusto inmenso compartir contigo en esta ocasión. Bendiciones desde su programa En Busca del Favor de Dios.